La ventosa tarde de octubre empujaba las hojas caídas hacia la esquina del porche. Evelyn las barrió con el pie mientras buscaba las llaves. La espaciosa casa estaba en silencio. Grayson volvía a trabajar hasta tarde. Encendió la luz del despacho, dejó el bolso en el sillón de cuero y empezó a clasificar el correo. Facturas, folletos, una carta de Hacienda. El sobre del concesionario Porsche era inusual. En primer lugar, todos los documentos de su coche estaban guardados en una carpeta aparte. En segundo lugar, la carta iba dirigida a Brianna Radcliffe. Evelyn frunció el ceño al abrir el sobre. Dentro estaba la documentación para la reedición de su Porsche Cayenne, el mismo plateado que habían comprado hacía 3 años por $100,000. Evelyn recordaba aquel día con todo lujo de detalles. Cómo Grayson había insistido en aquel modelo en concreto, cómo habían discutido sobre el color, cómo se había emocionado al ponerse al volante por primera vez. Los documentos tenían fecha de la semana pasada. Le temblaron las manos al ver la firma de su marido, tan familiar, con un trazo característico al final. No había duda, era su firma. Evelyn se hundió lentamente en la silla, sintiendo náuseas en la garganta. Su primer impulso fue llamar a Grayson. Su dedo se posó sobre el botón de marcación rápida, pero se detuvo. 10 años de matrimonio le habían enseñado muchas cosas, entre ellas que el primer impulso rara vez era el correcto. Respiró hondo y abrió el portátil. El nombre de Brianna Radcliffe la llevó a su página de Instagram. Maquillaje impecable, poses perfectas, ropa de diseño. 26 años, a juzgar por el perfil. Modelo, influencer, viviendo la vida al máximo. Las últimas fotos habían sido tomadas en su restaurante favorito, el mismo al que Grayson debía llevarla la semana pasada, pero que había cancelado debido a una reunión importante. Grayson había vuelto. Evelyn lo oía silbar en el pasillo. Las tablas del suelo crujían bajo sus pasos. Estaba de buen humor, demasiado para alguien que acababa de terminar un largo día de trabajo. «Cariño, ¿estás en casa?» Su voz se acercaba al estudio. Evelyn metió los papeles en el cajón de su escritorio y cerró el portátil. El corazón le latía como loco, pero exteriormente mantenía la calma. Los años de trabajo en los tribunales le habían enseñado a controlar sus emociones. «Estoy en mi despacho», respondió, arreglándose el pelo con un gesto familiar. Grayson apareció en la puerta, alto, elegante, con un traje impecable. La barba incipiente le hacía parecer el protagonista de un anuncio de perfumes caros. Sonreía, la misma sonrisa que una vez la había vuelto loca. «Siento llegar tarde, la reunión se ha retrasado. ¿Has cenado?» «Aún no». Evelyn miró fijamente a su marido, intentando verlo como un extraño capaz de ceder el coche que compartían a otra mujer. «Pensé en esperarte». «Genial. Pidamos algo, ¿vale? Me comería un elefante entero». Se acercó y se inclinó para besarle la mejilla. No olía a su colonia habitual, sino a algo floral, ligero. Un perfume de mujer. «Claro», sonrió Evelyn, sintiendo que todo su interior se contraía. «Vamos a pedir». La velada se alargó hasta el infinito. Comieron comida china, Grayson hablando de trabajo, ella asintiendo en todos los lugares adecuados e incluso riéndose de sus chistes. Desde fuera parecían la pareja perfecta, un financiero de éxito y su bella esposa, cenando en su lujosa casa. Solo Evelyn veía las grietas de aquella fachada. Ahora que sabía en qué fijarse, las sabía por todas partes, en la forma en que él evitaba el contacto visual prolongado, en cómo consultaba el teléfono con frecuencia, en cómo sus relatos sobre la jornada laboral estaban llenos de detalles superfluos, como si los hubiera memorizado de antemano. Más tarde, tumbada en la cama y escuchando su respiración constante, tomó una decisión. Mañana empezaría a recopilar información, metódicamente, meticulosamente, como hacía cuando preparaba casos complejos en los tribunales. Y entonces,
Entonces, ella golpearía de una manera que él nunca se recuperaría. Evelyn se puso de lado, mirando a su marido dormido. A la luz de la luna, su rostro parecía casi infantil, vulnerable. Recordó cómo había hablado de su infancia en esta casa, cómo había mostrado las marcas de su estatura en la jamba de la puerta, lo orgulloso que se había sentido de cada rincón de este lugar. Cuanto más doloroso sería perderlo. Evelyn estaba sentada en su cafetería favorita, en la esquina de la Quinta Avenida, removiendo su café con leche mientras se enfriaba. Durante sus 10 años de matrimonio, este lugar se había convertido en su santuario, donde venía a pensar en asuntos complicados, a escribir cartas importantes o simplemente a estar sola. Hoy estaba hojeando viejas fotos en su teléfono, intentando averiguar cuándo empezó a desmoronarse todo. Aquí está su primer encuentro, un cóctel en Blue Martini. Ella acababa de ascender a socia junior del bufete y lo celebraba con sus compañeros. Grayson apareció con un grupo de financieros, alto, con un traje perfectamente cortado y su característica media sonrisa. Interceptó su mirada al otro lado del pasillo y se acercó para presentarse. «Déjame adivinar, ¿derecho de sociedades?» Ella se rió. «¿De verdad lo tengo escrito en la frente?» «No. Es solo que solo los que están acostumbrados a tener en sus manos los millones de otras personas tienen esa mirada de confianza». La siguiente foto es su primera cita real. Grayson la sorprendió llevándola no a un restaurante lujoso, sino a una pequeña trattoria familiar del barrio italiano. «En este sitio hacen la mejor pasta de la ciudad. Mi padre trajo aquí a mi madre en su primera cita y siguen juntos». Habló de su familia, de la casa en la que creció, de las tradiciones que quería mantener. Evelyn se sintió conmovida por su inesperado sentimentalismo. Una fiesta de compromiso en la misma casa que ahora compartían. Los padres de Grayson habían organizado una gran recepción. Su madre, Virginia, elegante y reservada, invitó a Evelyn a visitar la casa. «Sabes, querida, esta casa guarda la historia de nuestra familia. Cada cosa aquí tiene una historia. Espero que a ti también te encante». Evelyn estaba entonces fascinada, no tanto por la casa, sino por la idea de pertenecer a algo más grande, a una familia con tradiciones. La boda fue en un huerto, entre manzanos en flor. Grayson insistió en una ceremonia clásica. «Aquí se casaron mis padres, aquí nos casaremos nosotros». Evelyn sonrió al ver la siguiente foto. Ella con un vestido blanco de Vera Wang, él con un smoking, los dos tan felices y enamorados. El mundo entero parecía estar a sus pies. Los primeros años de matrimonio pasaron volando. Ambos trabajaron duro, construyendo sus carreras. Evelyn se convirtió en socia de un bufete. Grayson ascendió en su fondo de inversión. Viajaban siempre que encontraban tiempo. Renovaron la casa. Discutieron sobre los tonos del papel pintado y la forma de las lámparas. Hacían planes para el futuro. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Tal vez hace 2 años, cuando hablar de los niños provocó la primera discusión seria. Ahora no es el momento, cariño. Vivamos un poco más para nosotros. O más tarde, cuando las cenas juntas se convirtieron en una rareza y las reuniones de emergencia en la norma, Evelyn abrió un chat con Melissa, su mejor amiga y compañera de tenis. «¿Puedes pasarte por mi despacho? Necesito un consejo». Melissa apareció 1 hora más tarde, enérgica y directa como siempre. Tras escuchar la historia del papeleo, negó con la cabeza. «Sabes, lo vi la semana pasada. No quería decírtelo, pero no estaba solo. ¿Con una joven morena? ¿Con aspecto de modelo?» «Sí». Estaban sentados en la esquina más alejada del restaurante, pero pude verlos claramente. Él la llevaba de la mano. Evelyn sintió que la amargura le subía a la garganta. Una cosa era sospechar y otra recibir confirmación. «¿Qué vas a hacer?» Melissa la observó ansiosa. «Para empezar, recopilaré información. Necesito saber el alcance de todo esto». Evelyn sacó su teléfono. Abrió el perfil de Brianna.
¿Ves ese brazalete en su brazo? Es de la última colección de Cartier. Cuesta unos 30.000. ¿Crees que es de Grayson también? Estoy seguro de que lo es. Retiró mucho dinero de la cuenta el mes pasado. Dijo que era para inversiones. Melissa silbó. Parece que esta chica sabe cómo manejar un negocio. Sí, pero aún no sabe con quién se está metiendo. Evelyn se permitió una sonrisa fría. ¿Recuerdas el caso Peterson, en el que la esposa pudo demostrar malversación de bienes gananciales? En el que el marido se quedó sin un céntimo. Claro que me acuerdo, fue un precedente. Exactamente. Yo llevé ese caso, y conozco todos los detalles. Evelyn cerró el portátil. Hora de visitar a viejos amigos en el registro civil. Cuando volvió a casa aquella tarde, encontró a Grayson en su despacho. Estaba hablando por teléfono, pero terminó rápidamente la conversación cuando la vio. «Cariño, hoy te has levantado tarde. ¿Mucho trabajo?» «Sí, tuve que quedarme hasta tarde». Ella le miró las manos. Los gemelos de oro que le había regalado por su 5º aniversario de boda brillaban en su muñeca derecha. «Sabes, he estado pensando, quizá podríamos cenar este fin de semana, invitar a tus padres». Él se tensó visiblemente. «Este fin de semana. Lo siento, tengo una conferencia en Boston. ¿No te lo he dicho?» «No, no me lo dijiste». Evelyn sonrió. «No pasa nada, cambiaremos la cita». Evelyn marcó el número de Marcus Schwartz, el mejor abogado de divorcios de la ciudad. «¿Marcus? Soy Evie Holloway. ¿Recuerdas cuando dijiste que podía acudir a ti cuando quisiera?» «Bueno, parece que ese momento ha llegado». Sally Porter había trabajado como asistente de Grayson durante los últimos 5 años. Una mujer menuda y discreta de unos 50 años era la secretaria perfecta, pedante, eficiente y completamente discreta. Evelyn pensaba a menudo que Sally era como un ratón que conocía los entresijos de la casa pero nunca daba la cara. Aquel martes, Evelyn hizo una visita especial al despacho de su marido durante la hora del almuerzo. Sabía que Grayson estaba comiendo con unos clientes en Le Bernardin. Él mismo se lo había dicho aquella mañana. Sally estaba comiendo su sándwich, como de costumbre, en su mesa, hojeando unos papeles. «¿Evelyn? Grayson no está aquí ahora». Sally se levantó, sorprendida por la visita. «Lo sé, Sally. En realidad he venido a verte a ti». Evelyn se agachó en el borde de la mesa sacando despreocupadamente un pequeño paquete de su bolso. «¿Recuerdas que dijiste que a tu nieta le encantaban esos macarrones franceses? Pasaba por la pastelería y no pude resistirme». A Sally se le iluminó la cara. Efectivamente, había mencionado a su nieta una vez, en medio, durante la fiesta de Navidad. Evelyn había sido la única que realmente había escuchado sus historias sobre la familia por aquel entonces. «Oh, Evelyn, no debiste...» «Deberías haberlo hecho, Sally. Por cierto, ya que estoy aquí, ¿podrías ayudarme con una pregunta?» Grayson ha estado algo despistado con sus papeles últimamente. Ayer encontré los papeles del Porsche en casa. Parece que tiene algo que ver con la matriculación del coche. Sally se quedó helada. Sus manos sosteniendo el sándwich temblaban débilmente. «Solo quiero asegurarme de que todo está en orden con el papeleo. Ya conoces a Grayson, siempre pierde papeles importantes». Hubo una pausa. Sally miró fijamente su almuerzo sin comer como si estuviera decidiendo algo. «¿Sabes, Evelyn?» Bajó la voz, aunque no había nadie más en el despacho. «Hacía tiempo que quería hablar contigo, solo que no sabía si tenía el derecho». Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. «Durante los últimos 3 meses, los gastos del señor Holloway han sido inusuales. He estado llevando un registro de todos los gastos para Hacienda y...» Vaciló. «Han aparecido facturas de la joyería, boutiques, restaurantes, todo pagado con una tarjeta corporativa, pero son claramente gastos personales». «¿Y grandes sumas?» «Mucho». Sally empezó a hojear los papeles. Una pulsera Cartier,
un bolso Birkin, billetes del Ritz, y hace 15 días, ese Porsche. ¿Por qué decidiste contarme esto, Sally? La mujer mayor levantó la vista, sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. Mi primer marido también me engañó, con una joven secretaria. En aquel momento no me di cuenta, no quise darme cuenta. Y cuando me enteré, ya era demasiado tarde, había conseguido cederle casi todos los bienes. Juntó las manos. No puedo ver cómo se repite. Eres una buena persona, Evelyn. Siempre me has tratado como a un ser humano. Y esta chica ha venido aquí unas cuantas veces. Me mira como si no fuera nada. Evelyn escuchó en silencio. En algún lugar del fondo de su mente se movía una lástima, no por ella misma, sino por esta mujer a la que la vida le había dado amargas lecciones. Haré copias de los documentos. Sally encendió la fotocopiadora. Pero, por favor, no se lo digas al señor Holloway. Necesito este trabajo. Por supuesto, Sally. Puedes confiar en mí. Cuando Evelyn salió de la oficina, llevaba una impresionante pila de papeles en el bolso, una historia de traición escrita en el lenguaje de los cheques y las facturas. 120,000 en 3 meses. Eso era lo que Grayson había gastado en su nuevo amor. El teléfono zumbó con un mensaje de Melissa. Acabo de ver a tu marido en el New Wave. A juzgar por la forma en que esa chica le puso la mano en la rodilla, no están discutiendo un almuerzo de negocios. Evelyn sonrió. El rompecabezas iba encajando, pieza a pieza. Era hora de pasar a la siguiente parte del plan. Aquella tarde, examinó minuciosamente todos los documentos que Sally le había proporcionado. Entre ellos había un contrato de alquiler de un piso en una urbanización de alto standing. Aparentemente, un nidito de amor para que Brianna y ella se conocieran. Hacía 2 meses, Grayson le había dado una tarjeta de crédito con un límite de $50,000. No está mal para una aspirante a modelo, murmuró Evelyn, tomando notas en su cuaderno. Ahora tenía pruebas del desfalco del patrimonio familiar. El perfil de Brianna Radcliffe estaba resultando ser un verdadero tesoro de información. Evelyn se acomodó cómodamente en la silla y abrió el portátil. Un vaso de vino tinto la ayudó a mantener la calma mientras se sumergía en la vida de la mujer que le había robado a su marido. Brianna tenía 3 cuentas: personal, de trabajo y una privada para suscriptores especiales. Evelyn entró en esta última a través de una cuenta falsa de una agencia de modelos que creó específicamente para este fin. Resultó que Brianna no era una simple influencer, sino que fue ascendiendo metódicamente gracias a sus contactos con hombres ricos. Otro regalo de un admirador secreto. Rezaba el pie de foto bajo una foto de una pulsera Cartier, el mismo del que hablaba Sally. Los comentarios se llenaron de vítores y preguntas del tipo «¿Quién es? Suéltalo». A lo que Brianna respondió con crípticas indirectas. Evelyn indagó en la historia de los posts. En el último año, Brianna ha cambiado su estudio alquilado por un ático, su vestuario de mercadillo por ropa de diseño y su viejo BMW por un Porsche, su Porsche. Los sueños se hacen realidad. Gracias a alguien que hace de mi vida un cuento de hadas, el post acumuló miles de likes. Debajo, Brianna respondía a los comentarios que insinuaban un hombre serio que conoce el valor de una mujer de verdad. El panorama era distinto en la cuenta de trabajo. Allí Brianna se posicionaba como una empresaria de éxito. El trabajo duro siempre tiene recompensa, escribió bajo una foto suya con un traje nuevo de Chanel. Evelyn sonrió irónicamente. Había visto el traje en la lista de gastos de Grayson. La página personal era la más interesante. Aquí Brianna era menos cuidadosa. Las fotos de los restaurantes en los que supuestamente cenaba sola delataban la presencia de una segunda persona, un reflejo en el espejo, una segunda copa de vino, la chaqueta de un hombre en una silla cercana. Evelyn guardó metódicamente cada foto, cada publicación. Se dio cuenta de que había un patrón.
Brianna publicaba historias cada vez que Grayson decía que llegaba tarde al trabajo. Las geoetiquetas coincidían con los lugares donde supuestamente no llegaba. Al indagar un poco más, Evelyn encontró publicaciones antiguas en las que Brianna comentaba con sus amigas su estrategia para buscar al hombre adecuado. La clave está en encontrar uno casado y con éxito. Los libres son demasiado precavidos y los casados son generosos. Tienen mucho que perder. Un comentario llamó especialmente la atención. En cuanto empiece a hacer regalos caros, reúne pruebas. Nos vendrá bien para un chantaje, si acaso. Evelyn abrió un nuevo documento y empezó a hacer una cronología. Al parecer, la aventura había empezado hacía unos 6 meses, cuando aparecieron los primeros indicios de una relación especial en los mensajes de Brianna. También fue la primera vez que Grayson canceló sus vacaciones tradicionales alegando un proyecto importante. Su teléfono zumbó con un mensaje de Melissa. Enciende el feed de Telegram de Brianna. Acaba de publicar un stories de Buzz Restaurante Italiano. Evelyn se apresuró a abrir el mensajero. Efectivamente, Brianna estaba sentada en su mesa favorita, donde ella y Grayson celebraban cada aniversario de boda. Una chaqueta gris familiar destellaba en el fondo. Una noche especial con un hombre especial. El pie de foto bajo el vídeo dio en el blanco. Evelyn se terminó el vino de un trago. Ya se imaginaba a Grayson llegando a casa y diciéndole que había cenado con unos clientes. ¿Cómo la besaría en la mejilla, oliendo al perfume de otra persona? De repente, se dio cuenta. Abrió la página web del restaurante y encontró la sección de reservas online. Conocía el nombre de usuario y la contraseña de Grayson. Nunca los había cambiado. El historial de pedidos revelaba una reserva habitual de una mesa para 2, todos los jueves, a nombre de Sr. Holloway. Evelyn guardó las capturas de pantalla y las añadió a la creciente colección de pruebas. A continuación, abrió el calendario y anotó el jueves siguiente. Era hora de hacer una visita a su restaurante favorito y conocer en persona a la chica que no solo le había robado el coche, sino también a su marido. Pero primero había que terminar la casa. Evelyn cogió el teléfono. Era hora de llamar a su abogado. Grayson pronto aprendería lo que significaba perder lo que era verdaderamente valioso. Aquella noche, Evelyn no se molestó en preparar la cena. Estaba sentada en el oscuro salón cuando oyó girar la llave en la cerradura. Grayson entró silbando una melodía. «Cariño, ¿por qué está tan oscuro?» Su mano buscó el interruptor de la luz. «No la enciendas». Su voz sonaba desacostumbradamente ronca. «Siéntate, tenemos que hablar. ¿Pasa algo?» Había un destello de preocupación en su voz, pero no de miedo. Seguía sintiéndose el dueño de la situación. «Háblame del Porsche, Grayson». Una pausa. Se le oyó tragar saliva en la oscuridad. «¿Qué Porsche, querido?» «El que le regalaste a Brianna Radcliffe, nuestro coche, Grayson, el mismo que elegimos juntos». Bajó lentamente hasta la silla de enfrente. «Evie, ¿puedo explicarlo?» «¿En serio? ¿Y cómo explicas un brazalete de $30,000? ¿O el piso en River Tower? ¿O las cenas semanales en Bella Luna? ¿Me has estado siguiendo?» Una nota acusatoria apareció en su voz. «No, cielo. Acabo de abrir los ojos». Evelyn encendió por fin la lámpara del escritorio. ¿Sabes qué es lo curioso? Probablemente no me habría dado cuenta de nada en mucho tiempo si no hubieras reemitido el coche a su nombre. Ese fue tu primer error grave. Grayson se pasó una mano por la cara. «Mira, no es lo que piensas. Brianna, ella es solo un cliente. Estamos trabajando en un proyecto de inversión. Basta». Evelyn levantó una mano. «No nos humilles a los dos con mentiras. Tengo todas las pruebas. Fotos, facturas, documentos. Cada viaje al restaurante, cada regalo, cada noche en el hotel». «Es un borrón temporal, Evie». Se inclinó hacia adelante. «Ella no significa nada para mí. Solo te amo a ti». «¿En serio?
¿Y por eso le diste el coche que compramos con nuestro dinero conjunto? Voy a recuperar el coche. Te compraré uno nuevo, mejor que el viejo. No se trata del coche, Grayson. Evelyn se levantó, caminó hacia la ventana. Se trata de la traición. Se trata de lo fácil que arruinaste todo lo que pasamos 10 años construyendo. Lo arreglaré, lo juro. Él también se levantó. Mañana romperé toda relación con ella. Empezaremos de nuevo. No, Grayson. Evelyn se volvió hacia él. No lo entiendes. No hay volver a empezar. Se acabó. No puedes hacerlo. Su voz se hizo más áspera. Compartimos un hogar, una vida en común. ¿Un hogar? Evelyn sonrió. ¿Te refieres a la misma casa en la que creciste? Donde cada cosa guarda la historia de tu familia. Sabes, siempre me he preguntado cómo un hombre que aprecia tanto los valores familiares puede traicionar a su familia tan fácilmente. Evie, por favor. Dio un paso hacia ella. Hablemos con calma. Admito que cometí un error, un terrible error. Pero 10 años de matrimonio no significan nada. Sí, Grayson. Por eso duele tanto. Ella se apartó. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera estoy enojado con esa chica. Consiguió lo que quería, el coche, las joyas, el estatus de amante de un hombre rico. Y tú, lo perdiste todo. ¿De qué estás hablando? Pronto lo sabrás. Evelyn cogió una carpeta de la mesa. Mientras tanto, tengo una habitación de hotel. Recogeré mis cosas mañana. No puedes irte así como así. Puedo. Y me voy. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Si solo estuvieras enamorado, de verdad, incluso podría entenderlo, pero elegiste a una chica que presume abiertamente en las redes sociales de los regalos de un admirador secreto, que habla con sus amigas sobre cómo hacer que los hombres casados gasten dinero. ¿Realmente pensaste que estaba contigo por tu encanto? Evie, adiós, Grayson. Dale recuerdos a Brianna. Espero que haya apreciado el coche. La puerta se cerró detrás de ella en silencio. Grayson se quedó de pie en la sala de estar semioscura, mirando la foto de familia en la repisa de la chimenea. Aún no sabía que aquello no era más que el principio de su caída. Marcus Schwartz estaba trabajando hasta tarde en su despacho cuando Evelyn llamó. El viejo reloj de pie de la esquina dio las 9 cuando ella entró en su despacho, una espaciosa habitación con vistas nocturnas a la ciudad donde las estanterías de libros se yuxtaponían con la tecnología moderna. Sabes, cuando eras mi estudiante de Derecho, pensé que elegirías Derecho de Familia, pronunció Marcus mientras le servía un whisky. Tenías talento para las sutiles maniobras legales. Y yo elegí la empresa, aceptó Evelyn el vaso. Irónico, ¿verdad? Ahora esos conocimientos te serán útiles en tu vida personal. Marcus se reclinó en la silla y observó a la antigua alumna. En los 15 años que llevaba conociéndola, la había visto pasar de ser una graduada esperanzada a una brillante abogada. Ahora tenía ante él a una mujer lista para la guerra. Háblame de la casa, dejó el vaso. Sé que hay una forma de conservarla. Es más interesante de lo que crees. Marcus sacó una gruesa carpeta. Saqué el papeleo. La casa pertenecía a los padres de Grayson, pero cuando te la traspasaron hubo digamos, un descuido afortunado para nosotros. Extendió los papeles sobre la mesa. ¿Ves esta línea? Los padres de Grayson usaron una escritura de donación estándar cuando rehipotecaron la casa, pero debido a las especificidades del Código Tributario Estatal de ese año... Espera, Evelyn se lanzó hacia adelante. ¿Estás hablando de la enmienda Harrison, la que solo estuvo en vigor 6 meses? Exacto. Marcus se permitió una sonrisa. Veo que el derecho de sociedades no ha desalentado tu interés por otras industrias. Sí, debido a esa enmienda, la casa pasó a ser técnicamente de propiedad conjunta sin derecho a posesión exclusiva, y dado el reciente derroche de su marido...
Se podría probar la malversación de los bienes gananciales, terminó Evelyn, y exigir una redistribución compensatoria de la propiedad. Ya hay un precedente. El caso Peterson, hace 2 años. La esposa pudo demostrar que su marido había gastado una parte importante de los bienes comunes en una amante. El tribunal ordenó que se le entregara la casa como compensación. Evelyn se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad titilaban abajo, tan indiferentes al drama humano como siempre. Grayson se pondrá furioso, dijo pensativa. Esta casa es su santuario. Cada rincón aquí recuerda sus pasos de bebé. Precisamente por eso es la jugada perfecta, se acercó Marcus. Escucha, Evie, he visto cientos de divorcios. Algunas parejas rompen pacíficamente, otras están dispuestas a destruirse mutuamente. Pero en tu caso, él no solo traicionó tu confianza, echó por tierra parte de vuestro futuro juntos, regalándole un coche a su amante. ¿Y crees que eso es razón suficiente para quitarle el nido familiar? Creo que firmó su propia sentencia cuando decidió que podía gastar impunemente el dinero común en regalos para su amante. Marcus se volvió hacia la mesa. Aquí están los papeles que hay que presentar. Hay que hacerlo todo rápido, antes de que recapacite. Evelyn echó un vistazo a los papeles y con cada página su determinación se hacía más fuerte. ¿Cuánto tiempo llevará? Con el enfoque adecuado, menos de 1 semana. Conozco a un juez especializado en estos casos. Se da cuenta de que un retraso solo complicaría las cosas. ¿Y si Grayson se resiste? Que lo intente, sonrió Marcus. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. La ley está de tu parte, Evie. Y de mí. Recogió los papeles, doblándolos ordenadamente en su maletín. Sabes, Marcus, siempre pensé que el divorcio era un signo de debilidad, una incapacidad para lidiar con los problemas. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que a veces es la única forma de hacer justicia. Marcus la acompañó hasta la puerta. Ten cuidado, Evie. Cuando un hombre lo pierde todo, se vuelve peligroso. No te preocupes, sonrió ella. Sé lo que hago. Al salir, Evelyn respiró profundamente el aire fresco del atardecer. En su maletín había un arma capaz de asestar a Grayson el golpe más doloroso. Solo le quedaba elegir el momento. La mañana en el registro civil había empezado de forma inusual. Carol Jenkins, subdirectora del Departamento de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, saludaba personalmente a los visitantes antes de la apertura oficial. Su pequeño despacho con persianas amarillentas se convirtió en el cuartel general de una operación encubierta. «El papeleo es impecable», murmuró, echando un vistazo a los papeles que había preparado el equipo de Marcus. «Pero, ¿te das cuenta de que una vez que le pongo mi sello, no hay vuelta atrás?» Evelyn asintió. Carol y ella habían trabajado juntas una vez en un importante caso de fraude empresarial, y ahora aquella amistad estaba resultando inestimable. ¿Grayson recibirá la notificación automáticamente?, preguntó Evelyn, mirando los retratos de antiguos jefes de sala que había en la pared. No si se utiliza un procedimiento especial. Carol sacó un códice destartalado de un cajón del escritorio. Existe una disposición para el aplazamiento temporal de la notificación cuando se sospecha de fraude financiero de bienes. Dadas las pruebas de malversación, ¿cuánto tiempo tendremos? 48 horas antes de que las notificaciones se envíen automáticamente. En ese tiempo tenemos que completar los trámites y modificar el registro. Llamaron a la puerta en silencio. Marcus entró, acompañado por el juez Henderson, un caballero de edad avanzada y mirada perspicaz. Todo el papeleo de la malversación ha sido certificado, anunció el juez, poniendo una carpeta sobre la mesa. Debo decir, señora Holloway, que su marido ha mostrado una notable despreocupación en asuntos financieros. Nunca me creyó capaz de semejante jugada,
dijo Evelyn sin amargura, limitándose a constatar el hecho. La hora siguiente transcurrió en un trabajo concentrado. Carol revisó cada documento, el juez Henderson tomó las resoluciones necesarias, Marcus supervisó el proceso. Evelyn observaba esta sagrada actividad, sintiéndose extrañamente tranquila. Ahora viene lo difícil. Carol abrió la base de datos electrónica. Tenemos que hacer los cambios para que el sistema no envíe una notificación automática a Hacienda. De lo contrario, Grayson se enterará de todo antes de tiempo. Sus dedos volaron sobre el teclado. Tablas, formularios, registros aparecían y desaparecían en la pantalla. Evelyn recordó la primera vez que Grayson le había enseñado la casa. Con qué orgullo le había hablado de cada detalle, cómo le había contado la infancia que pasó aquí. Ya está. La voz de Carol la sacó de sus recuerdos. Todo lo que queda es... El sonido de la impresión sonó como un disparo. El sello oficial de la oficina de registro apareció en la última página. Felicidades, S.R.A. Holloway. El juez Henderson le entregó los papeles. Ahora es usted la única propietaria de la casa. ¿Y ahora qué?, preguntó Evelyn, guardando cuidadosamente los papeles en su maletín. A continuación presentamos una solicitud de medida cautelar. Marcus sacó una nueva carpeta. Esto impedirá que Grayson impugne la sentencia hasta que finalice el proceso de divorcio. ¿Y sus pertenencias? Por ley, tendrá 48 horas para recuperar sus objetos personales tras recibir la notificación. Pero solo podrá acceder a la casa en presencia de un agente judicial. Evelyn se imaginó a Grayson empaquetando sus pertenencias bajo la supervisión de un extraño. Parecía extrañamente apropiado. Después de todo, él mismo había convertido la casa que compartían en un lugar para mentir. «Tienes que alejarte durante estos días», aconsejó Marcus. «Cuando reciba el aviso». «No», negó Evelyn con la cabeza. «Quiero estar en la ciudad. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ha perdido no solo a su mujer, sino su nido familiar». «Podría ser peligroso», advirtió Carol. «Ya he solicitado una orden de protección», sonrió Evelyn. «¿Lo ves? Estoy aprendiendo a pensar como una abogada de divorcios». Al salir de la oficina de registro, miró el reloj. Eran las 9 de la mañana. Probablemente Grayson ya estaba en el despacho, haciendo planes para el futuro, sin saber que en 2 días su mundo se vendría abajo. El aviso le había llegado a Grayson en medio de una reunión. Evelyn se sabía de memoria el horario de su marido. Tenía una reunión de inversores todos los jueves a las 11. Se imaginó su teléfono vibrando silenciosamente en el bolsillo de la chaqueta, su mirada descuidada a la pantalla y la expresión congelada de su rostro. Entró en casa 40 minutos más tarde. Evelyn le esperaba en el salón, sentada en su sillón favorito, el mismo que había pertenecido a su abuelo. «¿Qué has hecho?». Su voz temblaba de rabia apenas contenida. «Esto es una especie de error, ¿no? Dime que es un error». «No hay ningún error, Grayson. Todo el papeleo está en perfecto orden». Se acercó a la barra y sirvió whisky con manos temblorosas, derramando la mitad más allá del vaso. «No puedes hacer eso. Este es mi hogar. Mis padres vivieron aquí, mis abuelos. Y ahora vivo yo aquí», dijo Evelyn con calma, casi en voz baja. «Y solo yo. Le demandaré. Demostraré que es ilegal». «¿En serio?». Sacó una carpeta de archivos. «¿Hablamos de tus gastos en los últimos 6 meses? El coche de 100,000, las joyas, el piso para tu amante. Todo se compró con dinero conjunto, Grayson, y ahora me compensan». Se desplomó en la silla de enfrente, como si le hubieran sacado una varilla. «Evie, escucha. Voy a hacer esto bien. Venderé el coche, me llevaré las joyas. Cortaré todos los lazos con ella, lo juro. Demasiado tarde. Este es nuestro hogar. Cada cosa aquí tiene recuerdos. ¿Recuerdas cuando pintamos las paredes de la cocina? ¿Cómo discutíamos por el color de las cortinas? ¿Cómo
¿Cómo trajiste aquí a tu amante mientras yo estaba fuera por negocios? Grayson se quedó helado. ¿Cómo? Oh, lo sé todo, cariño. La vecina de la SRA. Parker te vio entrar. Dice que Brianna estaba encantada con los muebles antiguos. Se puso pálido. Evie, no te molestes en explicarlo. Tienes 48 horas para recuperar tus objetos personales. En presencia de un alguacil, por supuesto. Llamaré a mis padres. Sonó casi como una amenaza. Ellos nunca permitirán. Ya he hablado con tu madre. Era un golpe bajo, y Evelyn lo sabía. Virginia Holloway la había llamado ella misma en cuanto se enteró de lo ocurrido. ¿Qué? Dijo que cualquier hombre capaz de regalar el coche familiar a una amante no era digno de vivir en la casa familiar. Grayson se levantó de un salto, correteando por la habitación como un animal herido. Lo tienes todo calculado, ¿verdad? Cada paso, cada movimiento. Has convertido mi vida en un caos. No, cariño. Eres tú quien ha arruinado tu vida. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Se volvió bruscamente, y por un momento Evelyn se asustó. Algo salvaje, incontrolable, salpicó sus ojos. Te destruiré, murmuró entre dientes apretados. Te juro que te arrepentirás. Cuidado con las amenazas, señaló al teléfono que yacía sobre la mesa. La grabadora está encendida. Ya he solicitado una orden de protección y cualquier amenaza de... Grayson hizo una pausa. Luego, lentamente, con una especie de inquietante calma, dijo: «Sabes, siempre pensé que eras débil. Pensé que no podrías vivir sin mí. Y yo siempre pensé que eras inteligente», se levantó Evelyn. «Pensé que nunca lo arriesgarías todo por una aventura con una chica que podría ser tu hija». Él observó en silencio mientras ella subía las escaleras. Solo cuando ella ya estaba arriba gritó: «Esta casa no te hará feliz de todos modos». «Pero no te traerá más felicidad», respondió ella sin volverse. En el dormitorio, Evelyn cerró la puerta y solo entonces se permitió estremecerse. Algo se hizo añicos abajo. Parecía ser el mismo jarrón de la dinastía Ming que su madre había atesorado con tanto cariño. Entonces la puerta principal se cerró de golpe. El teléfono tintineó. Un mensaje de Marcus. «Seguridad llegará en 5 minutos. Espere». Evelyn se asomó a la ventana. Grayson se quedó junto al coche mirando la casa, como despidiéndose de ella. Luego se puso al volante y se marchó, haciendo chirriar los neumáticos. Ella sabía que esto no había terminado, pero el primer asalto fue suyo. El mensaje de Brianna llegó a las 3 de la madrugada. Evelyn no había dormido. En los últimos días, el sueño se había convertido en un invitado poco habitual en su vida. La pantalla del teléfono brillaba. «Tengo algo interesante sobre tu pasado. Reúnete conmigo mañana en el Loto Azul a las 12. Si no, toda la ciudad sabrá lo que pasó en 2015». Evelyn sonrió. Había estado esperando este movimiento. La amante acorralada intentando jugar sus últimas cartas. Grayson debía de haberle hablado a Brianna de aquella única mancha en la intachable carrera de Evelyn Holloway. Blue Lotus la recibió con luces tenues y suave música de jazz. Brianna ya estaba esperando en la mesa, maquillaje impecable, vestido de diseño y la misma pulsera Cartier en la muñeca. «Me alegro de que hayas venido», sonrió Brianna, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. En ellos se leía el miedo animal y primitivo de una criatura que presiente que se acerca el desastre. «Tengo una agenda apretada. Vamos a ello». Claro, Brianna sacó su teléfono. El caso de Harrison, 2 millones que desaparecieron de las cuentas de la empresa. La investigación se cerró por falta de pruebas, pero... Mostró una pantalla con algunos documentos. Evelyn miró atentamente a su rival. Tan joven, tan guapa y tan previsible. «¿Y ahora qué? ¿Vas a chantajearme con un viejo caso cerrado?» «Tengo pruebas de tu implicación». La voz de Brianna adquirió un tono histérico.
Si esto sale a la luz, perderás tu licencia. Lo perderás todo. ¿En serio? Evelyn bebió un sorbo de agua. ¿Y de dónde has sacado esta? ¿Pruebas? Grayson. Ah, Grayson. Evelyn sacudió la cabeza. Pobre e ingenuo Grayson. Realmente pensó que sabía toda la historia. Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. Aquí está el expediente completo del caso Harrison, incluyendo el papeleo real sobre quién malversó realmente los 2 millones. Spoiler, fue el padre de Grayson. Brianna se puso pálida. ¿Qué? Asumí la culpa para salvar a la familia de mi marido del escándalo. La investigación se cerró porque el verdadero culpable volvió a ingresar el dinero en las cuentas de la empresa. Ahora piénsalo. ¿Qué pasará si esta historia sale a la luz? Vas de farol. Pero ya no había confianza en la voz de Brianna. Evelyn le acercó la carpeta. Si la prensa se entera de este caso, el próximo en ir a la cárcel será Grayson, por encubrimiento de un delito. Tú no harías eso. Es tu marido. Ex marido. Evelyn se levantó. ¿Y sabes qué? Estoy cansada de defender a esta familia, así que decide tú misma. ¿Quieres que tu admirador secreto acabe sus días en una prisión federal? Espera. Brianna la agarró del brazo. Yo puedo... Recuperaré el coche. Y las joyas. Lo recuperaré todo. Quédatelo. Considéralo el pago por la lección. Evelyn le soltó la mano. Solo mantente alejada de mi casa y lejos de Grayson si no quieres problemas. Al salir del restaurante, sintió los ojos de Brianna clavados en ella, confusos, asustados. Era la primera vez que la joven depredadora se encontraba con un oponente al que no podía derrotar. En el coche, Evelyn se permitió un momento de debilidad. Le temblaron las manos al marcar el número de Marcus. ¿Se lo ha tragado?, preguntó sin preámbulos. Completamente. Los viejos pecados de la familia Holloway seguirán siendo un secreto. ¿Y si se arriesga? No lo hará. Es demasiado lista para eso. Evelyn arrancó el coche, y ama demasiado el dinero como para poner en peligro su fuente de ingresos. En casa, permaneció bajo la ducha durante un largo rato, lavándose esta conversación, esta mañana, todo este año de su vida. En algún lugar de la ciudad, Brianna probablemente estaba llamando a Grayson, contándole lo de la reunión. Y Grayson, bueno, lo dejó sufrir, preguntándose qué otros secretos familiares guardaba su ahora ex-mujer. Grayson estaba sentado en su hogar temporal, la habitación del Hotel Ritz a la que se había mudado tras perder su casa. Tenía un vaso de whisky en la mano y sobre la mesita había impresiones de extractos bancarios. Cada línea indicaba a gritos sus errores, sumas de 5 cifras gastadas en Brianna durante los últimos meses. Brianna había intentado ponerse en contacto con él después de su reunión con Evelyn. No contestó. Un sentimiento turbio y pesado crecía en su interior, una mezcla de vergüenza, rabia y autodesprecio. Cuando llamaron a la puerta, ni siquiera se sorprendió. Brianna irrumpió en la habitación, espectacular como siempre, pero hoy su rostro estaba contorsionado por el pánico. ¿Por qué no contestas al teléfono? Tenemos que hablar. Grayson sorbió en silencio su whisky. De cerca, se dio cuenta por primera vez de lo poco natural que era su belleza. Un maquillaje demasiado perfecto, un look demasiado elaborado. Tu mujer me está amenazando. Tiene unos papeles sobre tu padre, un fraude. Siéntate, Brianna. Su voz sonaba cansada. Hablemos. Ella se quedó inmóvil por un momento, luego se hundió en la silla, frotando nerviosamente el mismo brazalete Cartier. ¿Por qué acudiste a Evelyn? Quería protegernos. Pensé que si la presionaba... ¿A nosotros? Grayson sonrió con amargura. ¿Hay algún nosotros, Brianna? Claro que lo hay. Quiero decir, nos queremos. Tú misma lo has dicho. ¿Lo dije? Se levantó y caminó hacia la ventana. Entonces, quizá puedas explicármelo. Le mostró el teléfono con la página de su cuenta de redes sociales cerrada abierta. Brianna se puso pálida.
En la pantalla había capturas de pantalla de su correspondencia con sus amigas, detallando su casa de un hombre rico casado. Esto son solo bromas, charlas de chicas. ¿También son bromas? Siguió hojeando. ¿Consejos de chantaje? ¿Consejos sobre cómo conseguir más dinero? ¿La historia de James Peterson también era una broma? Ella saltó. ¿Quién te enseñó eso? ¿Qué importa? Lo que importa es que por fin vi la verdad. Terminó su whisky de un trago. ¿Sabes qué es lo gracioso? Evelyn me advirtió. Dijo que ibas detrás del dinero y pensé que era celosa, mezquina. Grayson, escucha. No, escucha tú. Se volvió hacia ella. Lo he perdido todo. El hogar en el que crecí. El respeto de mis padres. Una esposa que cubrió los pecados de mi familia. ¿Y por qué? ¿Por una aventura con una chica que solo me veía como un bolso? Eso no es verdad. Realmente me sentí... ¿Qué sentiste, Brianna? ¿El placer de los regalos caros? ¿El placer de lo fácilmente manipulable que soy? Se rió amargamente. ¿Sabes lo que decía mi madre? Que cualquier hombre capaz de regalar el coche familiar a su amante no es digno de respeto. Brianna guardó silencio, y en ese silencio se leyó más verdad que en todas sus palabras sobre el amor. «Fuera», dijo Grayson en voz baja. «¿Qué? Sal de mi vida. Puedes quedarte el coche, las joyas, todo lo que te di. Considéralo el pago por la lección. No puedes hacer eso. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros». ¿Qué tuvimos, Brianna? ¿Sexo en hoteles caros? ¿Cenas en restaurantes? ¿O quizás aquella vez que insististe en que te llevara a mi antigua casa? Ella retrocedió como si él la hubiera golpeado. ¿Te amaba? No. Amabas el estilo de vida que yo podía proporcionarte. Se volvió hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo peor? Arruiné el amor verdadero por uno falso, por una bonita foto. Brianna cogió su bolso y corrió hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Te vas a arrepentir de esto. Ya me arrepiento, pero no por haberte echado. Cuando la puerta se cerró tras ella, Grayson se desplomó en una silla. Tenía ante sus ojos el rostro de Evelyn, ni enfadada ni triunfante, solo infinitamente cansada. Recordó su última conversación en la casa, sus palabras sobre cómo lo había arruinado todo. Ahora, después de haberlo perdido todo, por fin se había dado cuenta de una sencilla verdad. Algunos errores no se pueden deshacer. Solo puedes aceptar las consecuencias y seguir adelante. Sacó su teléfono y abrió la galería. La foto de su boda. Evelyn con un vestido blanco, feliz, enamorada. Él había pensado entonces que era para siempre. «Perdóname», le susurró a la fotografía. «Por todo, lo siento». Pero era demasiado tarde para disculpas. Demasiado tarde para todo. Rosas blancas, docenas de rosas blancas. Su fragancia llenaba la recepción del despacho, igual que aquella noche de su primera cita en el Bella Luna. Evelyn recordaba cada detalle, cómo le temblaban las manos al entregarle el ramo, cómo sonreía avergonzado, cómo después pasearon hasta el amanecer por la ciudad nocturna. ¿Te acuerdas de aquella noche? Quiero recuperarlo todo. G. Releyó la nota varias veces antes de arrugarla y tirarla a la cesta. Las rosas también fueron allí, al igual que los 2 ramos anteriores del mes pasado. Él la esperaba fuera de casa cuando regresó por la tarde. De pie, apoyado en su Bentley, tan familiar y a la vez tan extraño. Había adelgazado, sus sienes estaban cubiertas de canas, pero su traje seguía impecable. Grayson siempre sabía cómo mantener la cara seria. Evie se detuvo a unos pasos, sintiendo que el corazón se le apretaba traicioneramente. Olía a su pasado común, a la misma colonia que ella le regalaba todos los años por su cumpleaños. «Por favor, escúchame», le temblaba la voz. Lo que le pasó a Brianna fue locura, ofuscación. ¿Ofuscación? Evelyn se permitió una risita amarga. 6 meses de duración.
Perdí la cabeza, arruinado todo lo que teníamos. Él se acercó y ella captó el gesto familiar, la forma en que se pasa la mano por el pelo cuando está preocupado. Pero he cambiado, juro que me he convertido en otra persona. Demuéstralo. Vendí acciones de la empresa. Todo el dinero es tuyo. Sé que no arreglará. Jesús Grayson. Ella sacudió la cabeza. ¿De verdad crees que esto es por dinero? No, claro que no. La desesperación salpicó sus ojos. Solo quiero demostrarte que estoy dispuesto a todo, por nosotros, por lo que fue. Nos hemos ido. No digas eso. Se agarró el corazón, un gesto teatral, pero se leía dolor genuino. 10 años, Evie. 10 años no se pueden tachar así como así. Tú misma los tachaste, en el momento en que le diste nuestro coche a otra mujer. Te compensaré. Brianna accedió a devolver. Cállate. Evelyn sintió que algo dentro de ella se hacía añicos. ¿Sigues en contacto con ella? No, quiero decir, solo sobre el coche. Quería que todo volviera a ser como antes. Nada volverá a ser como antes, Grayson. De repente se arrodilló, justo en el camino de entrada frente a la casa. Igual que cuando se había declarado 10 años atrás. ¿Recuerdas este jardín? ¿Recuerdas cuando te pedí la mano? Sí, me acuerdo. Y recuerdo cuando trajiste a tu amante aquí. Se estremeció con todo su cuerpo como si ella le hubiera golpeado. Eso fue un error monstruoso. ¿Sabes qué es lo peor? Evelyn miró hacia las ventanas de su antiguo hogar. Ya no puedo sentir nada. Es como si te hubieras convertido en un simple transeúnte. No, no puede ser. En algún lugar profundo todavía me quieres. Tal vez. Se encogió de hombros cansada. Pero el amor sin confianza es como una casa sin cimientos. Está condenado. Volveré a ganarme tu confianza. Solo dame una oportunidad. Adiós, Grayson. Se volvió hacia la casa. Y no envíes más flores. Es equivocado. Mientras subía los escalones, podía oír su pesada respiración. Cada paso era difícil, como si estuviera subiendo no el porche sino el andamio. En el dormitorio, Evelyn permaneció largo rato junto a la ventana. Le vio sentado en el coche, dudando si marcharse, enjugándose los ojos, un Grayson llorando. ¿Quién lo habría dicho? Su anillo de boda brillaba en el tocador. Se lo había quitado el día que encontró los papeles del coche. Era extraño lo pequeño e insignificante que parecía ahora. Cuando el coche de Grayson se alejó por fin, Evelyn cogió el anillo y lo escondió en la caja. Mañana lo llevaría a la casa de empeños. Era hora de empezar una nueva vida. En el silencio de la casa resonaron las palabras que no había pronunciado en voz alta. Yo también te quería, Grayson, pero algunas heridas no cicatrizan. Brianna publicó las primeras pistas en su Instagram después de que Grayson no le devolviera las llamadas durante 3 días. Primero fueron historias veladas de traición e infidelidad masculina. Luego vinieron fotos de regalos con leyendas sobre falsas promesas. Grayson se enteró por su asistente que había colocado con delicadeza las impresiones de los mensajes sobre la mesa durante su café matutino. ¿Has visto los comentarios? El asistente titubeó. La gente está empezando a especular. Grayson miró la página. Una cadena de comentarios se acumulaba bajo el último post de Brianna que mencionaba su empresa. Varios clientes ya habían firmado en un mensaje privado, preguntando por la veracidad de los rumores. Marcó el número de Brianna. ¿Por fin te has acordado de mí? Su voz sonaba engañosamente tranquila. ¿Qué haces? Compartiendo mi historia. ¿No es eso lo que enseñan todos los entrenadores de marca personal? Para allá. ¿O qué? Resopló. Sabes, realmente te creí, ¿no? Cuando dijiste que estabas infelizmente casado, que yo era especial. Brianna. Y luego dejaste de contestar tu teléfono. Después de todo lo que pasó entre nosotros. Las lágrimas sonaban en su voz.
reales o falsas, él ya no podía distinguirlas. Te lo expliqué, fue un error. Tengo una familia, una reputación. ¿Reputación? Se rió. Sí, claro que la tienes. Te preocupabas especialmente por ella cuando gastabas el dinero de la empresa en regalos para mí. Grayson se quedó frío. ¿De qué estás hablando? Lo de los cheques, cariño. Yo guardo todos los cheques, también guardo la correspondencia. ¿Sabes cuántos periodistas estarían interesados en una historia sobre un respetado financiero gastando fondos corporativos en una amante? No te atreverías. Ya lo he hecho. Mira en la web de Business Insider. Grayson abrió el navegador. En la tercera línea de noticias, un titular decía: una fuente anónima revela un fraude en una importante empresa de inversiones. ¿Qué quieres? Nada. Su voz se volvió dura. Solo mostrarte lo que es ser usado y descartado. A última hora de la tarde, la historia se había extendido a las publicaciones de negocios. Brianna publicó metódicamente las pruebas, fotos, capturas de pantalla de correspondencia, copias de cheques, sin acusaciones directas, pero con todo lujo de detalles. El Consejo de Administración convocó una reunión de urgencia. Grayson se sentó en el despacho vacío, mirando la pantalla parpadeante del teléfono. Decenas de llamadas perdidas de colegas, clientes, periodistas, una llamada de Evelyn. He visto las noticias, dijo cansada. No va a parar, ¿comprendes? Lo entiendo. ¿Qué vas a hacer? Lo único que puedo hacer es dimitir, admitirlo todo públicamente. Se hizo el silencio. ¿Sabes?, dijo finalmente Evelyn. Casi me alegro de que haya pasado esto. Ahora sabes a quién le diste realmente nuestro coche. Desconectó. Grayson miró por la ventanilla las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar ahí fuera, Brianna debía de estar preparando nuevas revelaciones, y lo único que sentía era cansancio y un extraño alivio, como si por fin le hubiera bajado la fiebre tras una larga enfermedad. Abrió el correo y empezó a escribir su carta de dimisión. Era hora de pagar las facturas. La mansión Holloway tenía el mismo aspecto que 10 años atrás, cuando Grayson la había traído por primera vez para que conociera a sus padres. Los mismos arbustos inmaculadamente recortados, las mismas columnas blancas, el mismo aroma a rosas del jardín de Virginia. Evelyn permaneció en la puerta durante un largo rato, recuperando la cordura. No había visto a los padres de Grayson desde el divorcio, aunque Virginia la había llamado varias veces. Pero hoy, al pasar por delante, se dio cuenta de repente de que tenía que pasar por allí. Tenía que dar explicaciones. James, el mayordomo que había servido a la familia durante más de 30 años, la reconoció enseguida. S.R.A. Holloway. Lo siento, señorita Thornton, titubeó, pero se sobrepuso rápidamente. Los propietarios están en el invernadero. Caminando por pasillos familiares, Evelyn captó ecos del pasado. Aquí ella y Grayson habían bailado en la recepción de Navidad. Allí, junto a la chimenea, habían anunciado su compromiso. Virginia estaba sentada en su sillón de mimbre favorito. Richard leía el periódico. Tan querido, tan familia. ¿Evelyn? Virginia se levantó para recibirla. ¡Qué agradable sorpresa! Siento venir sin avisar. Evelyn sintió que le temblaba la voz. Solo quería... Siéntate, querida. Virginia señaló una silla. James, tráenos un poco de té y esas galletas de jengibre que tanto le gustan a Evelyn. Richard dejó el periódico a un lado, mirando atentamente a su excuñada. Has adelgazado. Han sido unos meses difíciles. Para todos nosotros, suspiró. Hemos visto las noticias sobre Grayson, sobre su situación. No quería que fuera así. Las palabras salieron solas. Con la casa, con el escándalo público. Cariño, Virginia le cogió la mano. No has hecho nada malo. Nuestro hijo eligió su propio camino. Pero la casa es tu legado,
la historia de tu familia. La casa son solo paredes. Richard negó con la cabeza. Más importante es lo que ocurre dentro de ellas. Y cuando Grayson trajo a esa chica, él mismo destruyó todo lo que hacía especial a aquella casa. James trajo té, el mismo juego del que siempre bebían los domingos. Evelyn sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Todavía no entiendo cómo sucedió todo, susurró. Quiero decir, éramos felices. ¿Sabes? Virginia removió su té pensativa. Quizá fue culpa nuestra. Le mimamos demasiado, le perdonamos demasiado. Grayson está acostumbrado a conseguir lo que quiere sin pensar en las consecuencias. No es culpa tuya. Tú tampoco lo eres. Richard dio un paso adelante. Escúchame, Evelyn. Esa casa es tuya por derecho, no solo por ley, por conciencia. La llenaste de amor todos esos años mientras nuestro hijo destruía lo que construisteis juntos. Temía que me odiaras. ¿Por qué? Virginia sonrió con tristeza. Por protegerte, por no dejar que pisotearan tu dignidad. A veces por la noche me despierto y pienso, quizás debería haber perdonado. ¿Dar una segunda oportunidad? ¿Podría haberlo hecho? ¿Serías capaz de volver a confiar en él? Evelyn negó con la cabeza. No. Cada vez que le miraba, le veía dándole nuestro coche a otra mujer. ¿Cómo la trae a nuestra casa? Ya ves, suspiró Richard. Algunas acciones no se pueden deshacer, solo puedes aceptar sus consecuencias. Hablaron hasta bien entrada la noche, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo extraña que es la vida. Virginia mostró sus nuevas rosas, Richard habló de sus planes de jubilación. Cuando Evelyn se disponía a marcharse, Virginia la abrazó con fuerza. Siempre serás parte de nuestra familia, ¿me oyes? Pase lo que pase. Gracias, susurró Evelyn entre lágrimas. Gracias por todo. Al volver a casa, sintió una extraña calma, como si la última piedra hubiera caído de su alma, como si por fin pudiera dejar atrás el pasado y seguir adelante. En la casa se detuvo a mirar la fachada. Mañana llamaría al diseñador. Era hora de cambiar el interior, hacer algo brillante, nuevo, propio. La vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, Evelyn estaba preparada para esa continuación. Brianna miró las maletas esparcidas por el piso vacío. El alquiler estaba pagado hasta final de mes, pero ya no tenía sentido seguir aquí. Las cosas no habían salido según lo planeado. Por primera vez en su vida, un plan cuidadosamente pensado había fracasado. Se acercó a la ventana. El Porsche de Grayson brillaba bajo el sol poniente. Mañana tendría que llevarlo al salón. Después del escándalo público, era demasiado peligroso conservar el coche. Demasiadas preguntas, demasiadas miradas de reojo. «Es culpa tuya», susurró Brianna a su reflejo en el cristal. «Enseñaste los dientes demasiado pronto». Su teléfono llevaba una semana en silencio. Grayson la había bloqueado en todas partes, incluso en las redes sociales. Una confesión pública de sus errores, su dimisión, nada de eso entraba en sus planes. Debería haberse asustado, debería haber rogado silencio, ofrecido dinero. En lugar de eso, lo admitió todo y se marchó, dejándola con una reputación de amante vengativa y las puertas cerradas de todos los establecimientos decentes de la ciudad. Brianna abrió Instagram. Los seguidores se derritieron como la nieve. Nadie quería ser asociado con una chica que había provocado un escándalo público. Se cancelaron contratos publicitarios, se retiraron invitaciones a eventos. No podemos cooperar con una persona implicada en un escándalo así, escribió su último anunciante. Se miró al espejo. Seguía igual de guapa, igual de joven. Pero algo había cambiado en su mirada. Había una amargura que antes no existía. Recordó la última conversación que había tenido con Grayson. ¿Sabes cuál fue tu error?, había dicho entonces. Pensaste que tendría miedo de la publicidad, pero después de perder las cosas realmente importantes, la reputación dejó de importar.
Cosas importantes. Te refieres a tu esposa perfecta, sobre la familia, sobre la confianza, sobre el amor propio. Hablaba con calma, sin ira, y esa calma la asustó de verdad. Brianna sacudió la cabeza, volviendo a la realidad. Una pulsera Cartier, el último regalo de Grayson, brillaba sobre el tocador. Se la quitó y la metió en el bolso con el resto de sus joyas. Mañana lo llevaría a una casa de empeños. Necesitaba dinero para empezar de cero. Los Ángeles parecía la opción lógica. Otra punta del país, otra gente, otras oportunidades. Allí nadie conoce la historia del rico financiero y su joven amante. Sacó su teléfono, abrió sus notas. El plan estaba listo. Vender todo lo que pudiera, comprar un billete, alquilar un piso en Hollywood. Un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Querías destruirle, le dijo a su reflejo, y acabaste arruinando tu vida. Una farola parpadeó al otro lado de la ventana. Brianna recordó la primera vez que había visto a Grayson en el restaurante donde trabajaba de camarera. Cómo había notado la mirada de admiración en sus ojos, lo fácil que había sido manipularlo. Demasiado fácil, sonrió amargamente. Debería haber sido precavida. El ascensor retumbó en el pasillo. Brianna se estremeció. Por un momento le pareció que podía ser Grayson. Pero no, solo los vecinos. Recogió su maleta. Era hora de abandonar la ciudad donde todos sus sueños habían sido destrozados por la cruda realidad, donde no había perdido ante un hombre, sino ante una mujer que había demostrado ser más inteligente y más fuerte. Adiós, cuento de hadas fracasado, susurró Brianna mientras cerraba la puerta del piso. Después de todo, solo tenía 26 años, lo bastante joven para volver a empezar, solo que ahora sería más lista y más cuidadosa. El ascensor descendió lentamente, alejándola de sus esperanzas incumplidas y sus planes hechos añicos. Le esperaba una nueva vida. ¿Cómo sería dependía de ella? Exactamente un año después, Evelyn contemplaba la ciudad desde la terraza de su nueva casa. Todo había cambiado en ese tiempo, desde el color de las paredes hasta su propia perspectiva. Atrás habían quedado las pesadas cortinas que tanto le gustaban a Grayson, sustituidas por ligeras cortinas translúcidas. Los muebles oscuros dieron paso a muebles claros y modernos. Incluso el jardín se ha transformado, con flores silvestres en lugar de rosas primorosas. Una casa debe reflejar a la persona que vive en ella, le dijo una vez Virginia Holloway, tomando el té de los domingos. Sorprendentemente, después del divorcio, su relación con los padres de Grayson se había vuelto aún más cálida. Evelyn tomó un sorbo de su café matutino mientras hojeaba las noticias de negocios. Su bufete prosperaba. Sus clientes valoraban no solo su profesionalidad, sino también la especial comprensión de los casos familiares que le proporcionaba su propia experiencia. Su teléfono tintineó con un mensaje de Melissa. Ayer vi a Grayson en Starbucks. Parece envejecido. Evelyn no contestó. Sabía que después del escándalo con Brianna y de perder su trabajo, Grayson había intentado empezar de nuevo. Había aceptado un trabajo en una pequeña empresa, alquilado un piso en las afueras. Dicen que empezó a ver a un terapeuta. Ella recibía mensajes de él de vez en cuando, cumpleaños, Navidad, cortos, discretos. Espero que te vaya bien, cuídate. Ella no contestaba, pero tampoco bloqueaba su número. Algunas puertas es mejor dejarlas entreabiertas, no para volver, sino para recordar dónde te fuiste. No había oído hablar mucho de Brianna. Algunos decían que la habían visto en Los Ángeles, otros que se había casado con un petrolero de Texas, pero eso ya no importaba. Evelyn bajó al estudio. Sobre la mesa había una carpeta con un nuevo caso. Otro caso de divorcio. Ella había evitado tales prácticas antes, pero ahora... «Me entiendes como nadie», le había dicho el último cliente. «Es como si tú misma hubieras pasado por lo mismo». El timbre interrumpió sus cavilaciones. En el umbral estaba Michael Reynolds,
un profesor de arquitectura que había conocido hacía 3 meses en una recaudación de fondos. Pasaba por aquí, sonríe y le ofrece café y croissants recién hechos. Pensé que a lo mejor no tenías tiempo para desayunar. Evelyn le devolvió la sonrisa. Michael era todo lo contrario de Grayson. Tranquilo, atento, sin ostentación. No le hacía regalos caros, pero sabía escuchar. Y lo más importante, no precipitaba las cosas. Pasa, le dejó entrar en la casa. Estaba a punto de tomarme un descanso. Se acomodaron en la terraza. Michael hablaba de su nuevo proyecto, la restauración de un edificio histórico en el centro de la ciudad. Evelyn escuchaba, observando cómo el sol jugueteaba en sus sienes canosas. «Sabes», dijo de repente, «esta casa es como un reflejo de ti, tan fuerte y tan acogedora al mismo tiempo. He cambiado muchas cosas aquí en el último año. No solo la casa, ¿verdad?», reflexionó ella. De hecho, los cambios habían afectado a todo, desde su vestuario hasta su forma de ver las cosas. Había aprendido a decir que no, había dejado de adaptarse a las expectativas de los demás, había empezado a escucharse a sí misma. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Evelyn miró la ciudad. Pensé que el divorcio me rompería, y me liberó. En silencio, Michael le cubrió la mano con la suya, sin presionar, solo mostrando su apoyo. En ese momento sonó el teléfono, el número de Grayson. Evelyn miró la pantalla y, por primera vez en un año, no sintió dolor ni rabia, solo una serena comprensión. Aquello era el pasado y debía seguir siéndolo. ¿No vas a contestar?, preguntó Michael. No, negó ella con la cabeza. Algunas conversaciones es mejor no volver a empezarlas. Se sentaron en la terraza hasta la hora de comer. Michael habló de sus viajes, de sus libros favoritos, de sus planes para el futuro. No trató de impresionar, no trató de parecer mejor de lo que era. ¿Cenamos mañana?, preguntó, alejándose. Déjame cocinar algo aquí, sugirió Evelyn. Los restaurantes son demasiado ruidosos. Él sonrió. Trato hecho. Traeré el vino. Cuando se marchó, Evelyn permaneció largo rato junto a la ventana. La ciudad bullía, viviendo su vida. En algún lugar, Grayson intentaba recuperar su reputación. Brianna hacía nuevos planes. La vida seguía. Por la noche, sacó un viejo álbum de fotos, el mismo que guardaba 10 años de su matrimonio. Hojeó las páginas, recordando. Aquí estaba su primera cita, aquí su compromiso, aquí su luna de miel. Gracias por la lección, susurró, cerrando el álbum. Todos estos acontecimientos la habían convertido en la persona que era ahora, más fuerte, más sabia, más feliz. En el dormitorio se detuvo frente al espejo. Desde su reflejo la miraba una mujer que por fin había aprendido a quererse a sí misma. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en encontrar al compañero perfecto, sino en convertirse en una persona completa. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Virginia Holloway. «Querida, ¿no lo has olvidado? El domingo es nuestro tradicional té». «Claro que me acuerdo», sonrió Evelyn. «¿A las 4 de siempre?» «Sí. ¿Y por qué no traes a tu arquitecto? A Richard le gustaría conocerle». «Ya veremos», respondió Evelyn con evasivas. No tenía prisa por mezclar pasado y presente. Por la noche, tumbada en la cama, pensaba en las vicisitudes del destino. Hace un año había pensado que su vida estaba arruinada. Y ahora por fin se sentía realmente viva. «Todo es para bien», susurró en la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo lo creyó de verdad. Por la mañana le esperaba un nuevo día, nuevos retos, nuevas oportunidades. Pero lo más importante es que ya no teme al futuro, porque por fin se había dado cuenta de que la felicidad no consiste en encontrar la relación perfecta, sino en encontrarse a sí misma, y todo lo demás vendrá con ella.